Muchas gracias, buenos días con todas, con todos. Gracias por la presencia. La Defensoría del Pueblo, como consecuencia de los casos que se han ido registrando respecto a violencia y acoso político hacia las mujeres, ha decidido realizar una evaluación en parte al cumplimiento de la Ley 243. Es por eso que, como consecuencia de esa investigación defensorial realizada en los 9 gobiernos departamentales, en los órganos ejecutivos y legislativos de los 9 gobiernos departamentales y de 91 gobiernos autónomos municipales, ha podido concluir en este informe defensorial, que lo hemos titulado "Sin nosotras no hay democracia, cumplimiento de la Ley 243 contra el acoso y violencia política hacia las mujeres". Entre los resultados producto de la investigación defensorial se ha evidenciado que solo el 55.6% de las asambleas legislativas departamentales y el 26% de los consejos municipales intervenidos dan cumplimiento a la disposición transitoria quinta de la Ley 243, que establece la obligatoriedad de la modificación de normativa interna para sancionar actos de acoso y violencia política, generándose así en nuestro país una situación de desprotección para concejalas y asambleístas ante posibles actos de violencia. Respecto a la conformación de las comisiones de ética en los órganos legislativos departamentales y municipales, se constató que solo el 66.7% de los gobiernos autónomos departamentales y el 56% de los gobiernos autónomos municipales cuentan con esta instancia como la garante, en primera fase, para dirimir conflictos relacionados con el acoso y violencia política. Así también se ha evidenciado que un 4.4% de los consejos municipales intervenidos no contarían ni siquiera con una comisión de ética y, por tanto, tampoco con un reglamento que establezca sus funciones. Ahora bien, como un medio de prevención contra el acoso y violencia política hacia las mujeres, la normativa boliviana ha establecido que los órganos deliberativos subnacionales deben contar con un mecanismo de videograbado de sus sesiones. En ese sentido, solo un 26% de los consejos municipales intervenidos dan cumplimiento con esta medida de prevención, en comparación con las asambleas departamentales, donde el cumplimiento es del 100%. Sin embargo, se ha evidenciado también que este servicio o este mecanismo de videograbado no es utilizado con regularidad dentro de las asambleas y consejos y solamente se lo utiliza en determinados casos concretos a definición de la asamblea o del mismo consejo. O peor aún, que si bien cuentan con los equipos, estos no son utilizados porque están fuera de servicios o caducos. Uno de los resultados que destacan en la investigación defensorial se dio a partir de análisis pormenorizado de la información que fue reportada, sobre todo por los consejos municipales, respecto a denuncias de acoso y violencia política, y de renuncias presentadas por las autoridades mujeres, identificándose un patrón que se relacionaba con el número de renuncias de las mujeres autoridades durante las gestiones 2015 al 2018, que implicó al 24.4% del total de consejos municipales intervenidos. Estas renuncias son relacionadas con la gestión compartida que se da a nivel nacional, cuyo objetivo es alternar el cargo entre la autoridad titular con la suplente, que si bien no se encuentra prohibida por la normativa electoral boliviana, se identificó en la presente investigación defensorial como un factor para la generación de actos y violencia política contra las concejalas y asambleístas. En ese sentido, llega a constituirse en una alerta para la Defensoría del Pueblo este tipo de prácticas que conllevaría a que la mujer autoridad se vea en situación de violencia por parte de su suplente, que por lo general llega a ser hombre, una vez que se cumple la mitad del mandato por el cual fue elegida a raíz de compromisos verbales que se tendrían dentro de sus organizaciones sociales de base.
Por todo ello, la Defensoría del Pueblo, en el marco de sus competencias señaladas en la 870 y en el marco constitucional, ha definido realizar recomendaciones a diferentes instituciones competentes como el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, la Asamblea Legislativa Plurinacional, el Tribunal Supremo Electoral, así como a los GATS y a los GAMS, donde se realizó la intervención por parte de nuestra institución defensorial. Se ha pedido que se realicen todas las acciones necesarias para garantizar a las mujeres autoridades, titulares y suplentes, las condiciones mínimas para prevenir y sancionar actos de acoso y violencia política, entre las cuales pueden destacar regular los acuerdos de gestión compartida, modificar el reglamento para el trámite de recepción de renuncias y denuncias por acoso y violencia política de mujeres candidatas, electas o en función política pública, y definitivamente es el momento para generar las mesas de debate a fin de modificar la Ley 243 en el marco del estándar establecido por la Ley Modelo Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la vida política, entre otras. Asimismo, el informe defensorial contiene recomendaciones específicas a gobiernos autónomos municipales, específicos también de acuerdo a la intervención realizada. Este es el aporte de la Defensoría del Pueblo, que ya notificado, será socializado, se generará un trabajo de incidencia en los gobiernos autónomos municipales y departamentales en los cuales se ha realizado la intervención. Consideramos que el 3 de mayo es un momento o es un punto importante y que debe marcar un marco de cambio en el accionar de los compañeros varones, concejales y asambleístas, y que lo que ha sucedido hasta el día de hoy en todo lo que refiere a acoso y violencia política hacia las mujeres debe ser cambiado. Se deben generar reconocimientos, buenas prácticas y cambiar los patrones de actitud o de acción que han generado hasta el día de hoy acoso y violencia política contra las mujeres. Ese es el compromiso de la Defensoría del Pueblo a partir del día de hoy en el marco de este informe defensorial e iremos reportando los avances que se vayan consiguiendo en el lapso del tiempo. Gracias. ¿Cuántos procesos se ha logrado registrar en el transcurso de ese lapso que nos comenta el tema de violencia política? En la Defensoría del Pueblo se han registrado menos o unas 3 decenas de casos solamente durante la intervención e incluso el 2020, pero lo preocupante es que de acuerdo a datos del Ministerio Público, entre el 2015 al 2018, se hubiesen registrado casi 386 casos que corresponden al desde el 2012 al primer bimestre de la gestión 2021, 386 casos. Pero los casos que van registrando las asociaciones y las organizaciones que aglutinan a concejales y asambleístas, evidentemente superan este número. Pero además preocupa a la Defensoría del Pueblo que, de acuerdo a datos reportados por el Ministerio Público, de los 386 casos, 336 hubiesen sido cerrados. Este cierre de casos no se especifica si corresponden a sentencias absolutorias condenatorias, a rechazos, a sobreseimientos o a una suerte de desistimientos en este tipo de denuncias realizadas. Como institución defensorial del pueblo, nosotros lo que conocemos es que en Bolivia existiría solamente una sentencia sobre acoso y violencia política. Es decir, que estos 336 casos cerrados por el Ministerio Público implican o guardan una suerte de impunidad a las denuncias que van presentando las mujeres por esta causa. ¿Los principales agresores de defensora quiénes serían? Concejales, asambleístas, pero también se han identificado patrones donde intervienen las organizaciones sociales y las organizaciones políticas de la comunidad. Defensora, podemos hablar de otro tema. En las últimas horas usted ha denunciado a través de las redes sociales
aparentemente no se está indagando como se debería. ¿Cuál es el informe, por favor, defensora? La Defensoría del Pueblo, de acuerdo a la información que ha recabado de personas allegadas a la víctima y que hubiesen realizado el primer acompañamiento, se tiene que han pasado ya 15 días en los que el Ministerio Público y la Policía Boliviana, en la causa que ya se encuentra abierta, no hubiesen realizado ningún tipo de acción de apoyo a la víctima o de investigación o de debida diligencia para continuar con la investigación. En Bolivia en general, la mayoría de los casos de violencia sexual, como lo hemos denunciado a través de otro informe defensorial, adolecen de que los primeros actos de investigación son casi nulos. Y si no se realizan los actos de investigación con debida diligencia, de forma oportuna, muchos de estos casos están destinados a quedar en la impunidad. Lo que está pasando en este caso ya resulta doloroso porque las víctimas, más allá de haber sufrido la agresión, más allá de haber logrado conseguir un poco de valor para poder presentar la denuncia y llegar dentro del sistema de justicia a lograr justicia, se ven abandonadas por un sistema que en este caso por 15 días no hace nada. Defensora, si podemos detallar un poco los antecedentes de este caso, en qué circunstancias se ha suscitado, cuántos años tiene la víctima, en qué lugar se ha registrado. Lo que nosotros vemos como Defensoría del Pueblo es una mujer que está denunciando una agresión sexual por 2 personas allegadas a él. Nos corresponde a nosotros como institución defensorial ante este caso reclamar que las autoridades, fiscalía y órgano judicial, más allá de cualquier tipo de prejuicio, cualquier tipo de valoración que quieran realizar sobre la situación de la víctima, sobre la condición de la víctima, deban establecer el esclarecimiento de los hechos y llevar a un juicio oral, público y contradictorio para que sea un tribunal o un juzgado quien determine una sentencia en este caso específico.